Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio poder ingresar a sus hogares en este altar en casa. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Es un privilegio para mí poder estar predicando y ministrando la palabra del Señor en esta oportunidad. Y quisiera que todos juntos en nuestra casa, aprovechando este momento, podamos congregarnos y pedirle al Señor que sea Él el que nos inunde con su presencia, que sea Él el que nos hable y el que nos ministre a través de la palabra, que no sean palabras de hombre, sino que sean las palabras del Señor, del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos todos, Señor, unidos como un solo hombre, no presentes en el cuerpo, pero sí presentes en el mismo espíritu, bajo la misma visión, bajo la misma dirección del Espíritu. Te pedimos, Padre, que hagas descender tu buena palabra. Haz descender un espíritu de revelación sobre todas las casas, sobre todos los hogares, las familias y sobre todos aquellos que sintonicen este mensaje, Padre. Danos, Padre, la gracia para escudriñar las Escrituras, y dame lengua de discípulo, Señor, para sostener con una palabra al que está caído, Señor, al que está débil, para poderlo afirmar, Señor amado, y poderlo llevar, Padre, a dar la talla de la iglesia, de la novia que se irá en el arrebatamiento. Prepáranos y permítenos estar en el sentir que tú estás despertando, Señor, alrededor del mundo, que tu cercanía, que tu venida, la venida de Cristo está cerca. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos. Yo oro por aquellos que están enfermos también. Te pido que pongas tu mano en sanidad. Y te pido, Señor, que preserves la vida de tu pueblo y de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Quisiera darles algunos anuncios antes de entrar en la palabra. Y quisiera decirles que se preparen este día viernes. Vamos a estar haciendo un foro profético con el pastor Willy Carrera allá en Teculután. Vamos a unirnos y vamos a dar un equipamiento de lo que es el área profética. Así que prepárense, conéctense, y que Dios sea el que equipe a la iglesia. Amén. En esta oportunidad que tengo de predicar, de ministrar, enseñar la palabra, quisiera ver algunas cosas que me llaman la atención en la Escritura. Vemos que la Biblia nos habla de la importancia de estar vestidos espiritualmente. Es una de las cosas más importantes y básicas que nos enseña la palabra del Señor. Sin embargo, nuestro ser integral, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:23, nosotros somos seres integrales, compuestos por tres: espíritu, alma y cuerpo. Y vemos que tenemos que tener una vestidura integral también. Así que yo le puse aquí, no es el título del tema, pero sí nos va a llevar a lo que es el mensaje, lo que es la vestidura integral. Vemos, hermano amado, que el atrio, la Biblia nos enseña acerca del atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio hay un tipo de cobertura en el atrio, y la cobertura que está en el atrio es el cielo. La Biblia en el Salmo 104 versículo 2, usted lo puede poner ahí en el chat. Salmo 104 versículo 2 dice que el Señor extiende los cielos sobre la tierra como que si fuera un velo. Entonces en el atrio hay una cobertura. Podríamos decir que la cobertura que está en el atrio es dirigida a nuestro cuerpo. De ahí vemos, hermano, que en el tabernáculo, cuando entraban en el lugar santo, habían ciertos mantos que cubrían ese lugar, y eso nos habla de la cobertura hacia nuestra alma, que es una cobertura ministerial. Y vemos que cuando nos vamos al lugar santísimo, ahí hay una cobertura angelical, porque ahí están los querubines que cubrían el arca. Entonces vemos que la Biblia le da un énfasis a lo que es la cobertura o las vestiduras espirituales.
Así que nosotros, así como tenemos una vestidura física que cubre nuestro cuerpo, así también hay una vestidura para el espíritu y hay una vestidura para el alma. Ahora, viendo esto, quiero que profundicemos un poquito más en eso. Mire lo que es la vestidura del cuerpo. Esa vestidura del cuerpo aparece en Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice la escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Ahí está hablando del cuerpo, no está hablando ni del alma ni del espíritu, sino del cuerpo. Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que hay una vestidura para nuestro cuerpo. Por eso, hermano, lo quieran acomodar como lo quieran acomodar, un cristiano tiene que saber vestirse en su cuerpo, según como manda la palabra del Señor. El Señor, hermano, mira el corazón ciertamente, pero cuando uno ya va conociendo la palabra, se le va revelando las escrituras, uno va cambiando ciertas cosas aún de su propio cuerpo. Y entonces aquella mujer que venía a la iglesia con minifalda enseñando todo, amén, se le permite, se le deja entrar, no conoce a Cristo, todavía necesita que le amanezca la revelación de la palabra, se le hace pasar por alto. Pero conforme va caminando, hermano, sea hombre o sea mujer, conforme va caminando en este camino, conforme se le va revelando la palabra, aún nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir en nuestro cuerpo tiene que cambiar, porque la Biblia habla acerca también de la vestidura del cuerpo. Ahora, viendo esto, la Biblia también enseña que hay una vestidura del espíritu. Y mire lo que dice el Salmo 104 versículo 2. Dice: el que se cubre de luz como con un manto. Qué tremendo este pasaje, porque aquí está hablando de nuestro Dios. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y entonces Dios como espíritu tiene una cobertura, y la cobertura que tiene es luz. Por lo tanto, a nosotros Dios, al conocer a Cristo, nos da la cobertura, nos da una vestidura de luz para nuestro espíritu. Y entonces dice: extiende los cielos sobre la tierra como que si fuera un velo. Ahora mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 4. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos acá que la vestidura del espíritu es luz. Diga conmigo: la vestidura del espíritu es luz. Esa vestidura Dios nos la da cuando conocemos a Cristo, cuando nuestro espíritu es vivificado. Entonces nuestra vestidura se convierte en luz, y esa luz, hermano, va a ir abarcando hacia nuestra alma, va a llegar hasta nuestro cuerpo en el día de la transformación, y volveremos a nuestro estado original. Porque dice la Biblia que Adán y Eva no conocían que estaban desnudos. ¿Por qué no conocían? Porque no estaban realmente desnudos, sino que ellos tenían una vestidura de luz, y cuando tropezaron y cayeron, esa vestidura de luz se les fue quitada, se les fue puesto sangre en lugar de luz, y entonces perdieron la gloria, hermano, porque la Biblia en Juan 1:4 dice que en el principio la luz era la vida de los hombres. Entonces, en lugar de que de la sangre emanara la vida, emanaba de la luz por nuestras venas. En el origen, en el principio corría luz, y a eso Dios nos quiere llevar. Por eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del cosmos. Pero de ahí, hermano, el Señor, antes de irse en su ascensión, hermano, hacia el cielo, le dice a la iglesia: vosotros sois la luz del cosmos, la luz del mundo. Así que usted es la luz, usted está vestido de luz en su espíritu está cubierto. Ahora, viendo esto, hermano, hay una cobertura del cuerpo, hay una cobertura que tiene nuestro espíritu, que es luz. Pero en esta oportunidad yo le titulé a este tema:
la cobertura del alma. Y me llamó la atención, hermano, que estudiemos, que escudriñemos un poco más acerca de lo que es el alma. Yo no sé si usted se recuerda, hermano, estuvimos hablando hace un par de semanas de los dos nacimientos del alma. El alma nace en la carne, pero su segundo nacimiento es nacer del espíritu para que el alma sea espiritual. Y entonces vimos características que tiene un alma nacida en la carne. Pero en esta oportunidad yo quiero tocar este tema que le titulé la cobertura del alma, debido a la importancia que es la cobertura y lo que representa la cobertura en el momento de una restauración del alma. Dios quiere restaurar tu alma. Yo no sé cuánto lo reciben y lo creen, pero Dios quiere restaurarnos nuestra alma. La Biblia lo dice en el Salmo 23: Él restaurará tu alma, dice la Biblia, y te guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Entonces, el trabajo de la restauración del alma, mire qué interesante lo que le estoy diciendo. Una vez más se lo digo: el trabajo de la restauración de nuestra alma comienza con la cobertura del alma. Entonces, en la Biblia es clara al hablar acerca de la cobertura del alma. Quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice la escritura. Cuando abrió el quinto sello, eso me llama la atención. Quiero detenerme un poquito ahí. El quinto sello, diga conmigo el quinto sello. Se abre el quinto sello, es decir que se abrió antes el cuarto sello, y antes se abrió el tercer sello, y así el segundo y el primero. Entonces no se puede abrir el quinto si no se abre el cuarto. Y cuando hablamos del cuarto sello, hablamos de los 4 jinetes que van cabalgando en 4 caballos. Y dice la Biblia, hermano, que después del cuarto sello acontece un acontecimiento, valga la redundancia, que se llama arrebatamiento. Es decir, que en el quinto sello la iglesia ya no está en la tierra, sino que la iglesia ya fue arrebatada. Entonces este pasaje está hablando, está relatando de algo después del arrebatamiento. Entonces mire lo que dice: cuando se abrió el quinto sello, después del arrebatamiento, la iglesia ya no está. ¿Qué vio el profeta? ¿Qué vio el apóstol Juan? Vi bajo el altar las almas. Mire, diga conmigo, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Note bien, no dice los espíritus de aquellos que murieron, ni dice aquellos que murieron, dando a entender que estaban espíritu, alma y cuerpo unidos, sino que es enfático, dice las almas. Porque usted sabe que cuando una persona muere, el espíritu va al Padre y el Padre decide dónde ponerlo. Si el espíritu es irredento, lo lleva a un lugar que se llama Babilonia. Y si el espíritu tiene salvación, lo lleva a la Nueva Jerusalén, que es la madre de los vivientes. De ahí dice, hermano, que el alma se va a un lugar que se llama Seol. El Seol está dividido en varias partes. Una de ellas es el seno de Abraham, donde está el paraíso, donde están aquellas almas que fueron salvadas por nuestro Señor y están esperando, hermano, volverse de la cautividad. Pero también está en ese lugar el infierno. También está un lugar intermedio donde se trata el alma. Entonces vemos que el alma acá estaba debajo del altar, el alma de estos. Y dice que estos habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No eran cualquier personaje, eran personas que tenían palabra y tenían testimonio. Mire versículo 10: y estas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero mire el versículo 11, está hablando de almas. Mire el versículo 11, dice: y se les dieron vestiduras blancas,
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vemos acá que a estos les dieron vestiduras después de que murieron. O sea, estos tenían testimonio, tenían palabra. Dicen que tenían consiervos, significa que ellos servían a Dios. Pero tremendo, hermano, no tenían su alma vestida. No tenían su alma vestida, porque después de que ellos clamaron, dice que se les concedió una vestidura, y ellos no tenían cuerpo, ni eran espíritus, sino que eran almas. Entonces, en este pasaje puedo ver que hay una vestidura del alma. Y la pregunta del millón en este mensaje es la siguiente: ¿cuántos tenemos vestida nuestra alma espiritualmente? Esa es la pregunta. ¿Será que nos van a vestir aún después del arrebatamiento? Porque estos no fueron arrebatados. La iglesia se fue. Ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, ellos tenían una calidad agradable delante de Dios, pero no la calidad que tenía la iglesia. Pero era porque no tenían vestiduras, no tenían vestida su alma. Entonces vemos acá, esto es tremendo. Cuando actualmente se habla de la cobertura, hermano, cuando hablamos de lo que es cobertura, cuando hablamos de lo que es estar vestidos, actualmente estamos hablando de tener cubierta nuestra alma. Porque ya le dije yo, usted conoció a Cristo y en ese momento Jesús le ministró luz a su espíritu. Entonces su espíritu tiene una cobertura de luz, su cuerpo está vestido. Pero la pregunta aquí es: ¿cuánta iglesia está desnuda en su alma? ¿Y sabe qué? Hay peligro espiritual de que una iglesia esté desnuda en su alma, porque cualquiera le puede manosear el alma. Puede venir alguien, hermano, que se diga ser profeta y le empiece a decir un montón de cosas, y entonces le va a manosear su alma porque no tiene cobertura en su alma. Qué importante es que nuestra alma esté cubierta, porque cuando está cubierta nuestra alma, nadie va a poder venir a manosearnos el alma, en el sentido, por decirlo así. Entonces es importante, porque el que tiene cobertura, el que tiene un ministro, el que tiene un pastor sobre sí, el que reconoce un ministro, lo quieran poner como lo quieran poner, el que reconoce un ministerio sobre sí, está cubierto en su alma. Ahora, acompáñenme a considerar algunas cosas que me llamaron la atención. Lucas capítulo 15, versículo 22. Mire lo que dice la escritura. Pero el padre dijo a sus siervos, diga conmigo, el padre. Ok. El padre le dijo, ¿a quiénes? A sus siervos. O sea, ¿quiénes son los que tienen la vestidura? Los siervos. No, es que a mí podrá decir alguien, y ahorita voy a empezar a colisionar con un montón. Espero ninguno se desconecte, ¿verdad? Pero estamos hablando palabra, no estamos hablando cosas que yo creo, sino que estamos hablando cosas que están escritas. El padre le dijo a sus siervos. La pregunta aquí: ¿quiénes son los siervos del padre actualmente? Los 5 ministerios que aparecen en Efesios capítulo 4 versículo 11. Esos son los que Dios estableció como siervos en este tiempo. Ahora, ellos son los que tienen la vestidura, ellos son los que tienen la cobertura. Podrá decir alguien: a mí el Padre me cubre. Amén, gloria a Dios. A nosotros también nos cubre el Padre, pero el Padre le delegó esa cobertura a sus siervos. ¿Por qué? Porque aquí es claro en decir: el Padre dijo a sus siervos, 2 puntos, sacad el mejor vestido. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la vestidura? Los siervos. ¿De parte de quién? Del Padre. Y aquí quiero poner un empate también, porque la cobertura que usted recibe como iglesia
Y la cobertura que usted da como pastor, si hay algún pastor que me está viendo, no es de sus propias pistolas, no es de sus propias expensas. Pobre el pueblo que está siendo cubierto por el manto del pastor. Más bien tiene que ser el pueblo estar cubierto por el manto que Dios le dio al pastor. Porque hay pastores que cubren al pueblo, pero no es Dios quien nos autorizó. Entonces la pregunta aquí, y aquí el empate es: ok, le digo a la iglesia, a los hermanos, a las ovejas, a la novia, le digo que si quieren recibir la cobertura del Padre, es a través de los siervos. Y a los siervos les digo que no pueden estar dando cobertura si no es de parte del Padre, porque es el Padre el que autoriza. Ahora, este versículo lo estuve viendo yo, hermano, estuve estudiando un poquito y resulta ser que la palabra aquí, el mejor, cuando dice el mejor, es una palabra griega que usted la puede estudiar en su casa, que es la palabra protos, que viene del griego 44:13. Esa palabra protos significa el primer vestido. Traigan el primer vestido, traigan el vestido de un noble. Mire con qué vestidura van a cubrirnos nuestra alma. Nuestra alma la van a cubrir con un vestido de nobleza. Yo no sé cuántos reciben eso. Esa palabra protos también significa una persona influyente. Es decir, como que ese vestido era una vestidura que denotaba influencia. Pero también esa palabra proto significa el principal vestido o el vestido de un príncipe. Entonces, cuando el Padre le dice a los siervos: vayan a traer y saquen el protos vestido, traigan el vestido protos, traigan el vestido de un noble, traigan el vestido de un príncipe y pónganselo. Hermano, eso es bien cardíaco, porque Dios nos va a dar el vestido de un príncipe en nuestra alma, porque aquí ya estamos hablando de la vestidura del alma, de la cobertura del alma. Ahora, viendo esto también, si el Padre le dijo a los siervos que le llevaran vestido, significa que el Hijo se había quitado el vestido. O sea, el hijo pródigo andaba sin cobertura en su alma. ¿Cuánta gente al irse de una congregación pierde la cobertura de su alma? Ya no tiene la cobertura de su alma. Hermano, esto es bien delicado. No podemos, hermano, andar sin cobertura en nuestra alma. La Biblia dice que el lado de las tinieblas, que Jehová lo reprenda, anda buscando almas. La Biblia dice, hermano, en Apocalipsis, que los poderosos de esta tierra, una de las cosas que están haciendo es comerciar con las almas, vender almas. No permitamos que nuestra alma esté descubierta. Entonces, miremos aquí algunas cosas. Otra cosa bien importante: el Padre le dijo a los siervos: traigan el mejor vestido. Eso significa que el que provee el vestido es el Padre. Entonces, miremos esto acá: el Padre es el que provee el vestido. Quien no tiene padre no tiene vestidura. Entonces podemos ponerlo de esta manera: el padre biológico cubre tu cuerpo, proveía o provee para el vestido del cuerpo. El padre del alma, el ministro, el pastor, cubre nuestra alma. Y muchos dirán, hermano, que bueno, yo respeto la opinión de cada quien, porque exponemos la palabra, pero no le imponemos. No estoy hablando
algo que es una idea mía, o es algo que como yo lo escuché de mi apóstol, o como yo lo escuché de mi pastor, o como yo lo escuché de tal ministro, lo voy a enseñar. No, primero hay que corroborar en la Biblia si es así. Entonces, como estoy viendo la escritura y estoy poniendo fundamento bíblico, el padre del alma, que es el ministro, es el que cubre el alma. Y ese vemos un ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 2, cuando Eliseo le dice a Elías: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Cuando Eliseo reconoce a Elías como padre, dice que soltó el manto Elías y se le dejó caer a Eliseo, y Eliseo tomó el manto de Elías. ¿Quién le dio vestidura? ¿Quién le dio cobertura? Elías a Eliseo. ¿Por qué? Porque era su hijo espiritual. Entonces, alguien que no reconoce paternidad espiritual no está cubierto. Y entonces el Padre Celestial, que es el Padre de los espíritus, dice la Biblia, cubre tu espíritu. Ok, ahora miremos esto. Esto es bien interesante acá. Hay 5 grupos respecto a las vestiduras que estarán en el tiempo final. Mire el primer grupo. Yo quisiera ser de ese primer grupo. Yo no sé cuántos quisieran ser de ese primer grupo, pero está rascado llegar a ese. El primer grupo respecto a las vestiduras que van a estar en el tiempo final son aquellos que no han manchado sus vestiduras. Y eso lo habla Apocalipsis capítulo 3 versículo 4, que bienaventurado aquel que no ha manchado sus vestiduras. Entonces, hermano, el fin de este mensaje, porque no estamos hablando de manchar una vestidura física, no estamos hablando de la vestidura del espíritu, porque es luz, sino que estamos hablando de la vestidura del alma. Se puede manchar. ¿Cómo se puede manchar? Con un mal pensamiento, con un mal sentimiento, o una mala emoción, con una mala decisión que proviene de la voluntad del alma. Y entonces, bienaventurados aquellos que no mancharon sus vestiduras, hablando del alma. Yo le hago un llamado a la iglesia, que procuremos no manchar nuestras vestiduras. No miremos quién las manchó, no señalemos quién las manchó, porque lo que estamos señalando quién las manchó puede hacer que se nos ensucien nuestras vestiduras. Mejor cuidémonos cada día, hermano. Yo estoy muy en contra de un dicho que incluso lo he escuchado, hermano, decir en los púlpitos. He escuchado a ministros decir que el que está limpio ni jabón necesita. Ese es un dicho, hermano, que yo lo renuncio para la iglesia. Yo lo renuncio para mí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más. Y también la Biblia dice, hermano, que el que no ha caído, mire que no caiga. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que pueda ser que de un momento a otro podamos manchar nuestras vestiduras, podamos ensuciarnos. Nos creemos tan limpios, nos creemos tan consagrados, que de un momento a otro se pueden ensuciar nuestras vestiduras. Bienaventurados los que no han manchado sus vestiduras. Que Dios nos ayude a alcanzar ese nivel. Pero hay otro segundo grupo. Mire, los que limpian sus vestiduras antes de la parucía. Eso aparece en Éxodo 19:10, en una figura cuando el Padre Dios le dice que Moisés santifique al pueblo y que limpien sus vestiduras para el tercer día. Y el tercer día es el tercer milenio, porque un día es como 1000 años para Dios, según lo que está escrito en el libro de Pedro. Entonces, en el tercer milenio estamos ahorita, estamos en la alborada del tercer milenio. Entonces tenemos que limpiar nuestras vestiduras, porque en este día, en este tercer día, va a suceder el arrebatamiento, hermano.
Entonces tenemos que limpiar nuestra vestidura. ¿La ensuciaste? No, no lograste ser del primer grupo que no ensució sus vestiduras. La manchaste, la ensuciaste. Pues dice el Señor, hay tiempo para que la limpies antes de la parucía. Pero mire el tercer grupo. Esto ya me empezó a preocupar a mí. El tercer grupo aparece en Apocalipsis 7:14. Dice la Biblia que vio una gran multitud y que esa gran multitud lava sus vestiduras en la sangre. Pero eso fue en la gran tribulación. Le preguntaron y dijeron: ¿quién es esta gran multitud que está aquí? Y entonces le responden: he aquí, estos son los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero en la tribulación. Estos no se fueron arrebatados porque tenían sucias sus vestiduras. Entonces Dios los metió en la tribulación 3 años y medio para que ahí fueran a la lavandería y lavaran sus vestiduras. ¿Y sabe qué es lo preocupante de ese versículo? Tal vez usted lo puede poner ahí. ¿Sabe qué es lo preocupante? Que era una gran multitud. Era una gran multitud. Eso significa que van a ser pocos los que se van a ir. ¿Por qué? Porque no lavaron sus vestiduras antes del tercer día. Mire el cuarto grupo. Son los del quinto sello que leímos, Apocalipsis 6:9. A estos les dan vestiduras hasta que mueren después del quinto sello. Mire cómo va la talla. ¿En qué grupo estaremos? Los que no mancharon sus vestiduras, los que lavaron sus vestiduras antes del arrebatamiento, los que pasó el arrebatamiento y no se fueron porque ensuciaron sus vestiduras y se tuvieron que quedar a lavarlas. Y el cuarto grupo ni siquiera tenía vestiduras. Mire el quinto grupo. Ese es otro grupo tremendo y también quiero que la iglesia pertenezca a ese. Apocalipsis 19:8. La novia que se le concede un vestido. Entonces, aquellos que no mancharon sus vestiduras y aquellos que lavaron sus vestiduras, a ellos se les va a conceder un revestimiento, un endúo. Esa es la palabra griega. Un revestimiento que va a ser el vestido de ser la novia del Cordero. 5 grupos en el tiempo final tocante a las vestiduras. Ahora, ¿en qué grupo estaremos? Miremos este versículo para continuar con el mensaje. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice la escritura: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero detenerme aquí en este pasaje. Vemos en este pasaje, hermanos, la caída del hombre. ¿Cómo fue que Adán y Eva tropezaron y cayeron? Y dice que lo primerito, mire qué tremendo, porque aquí podemos ver la importancia de lo que es la vestidura y la cobertura. Porque lo primerito que se da cuenta el hombre después de que cae es que está desnudo. Entonces, ¿dónde están aquellos que dicen que no hay cobertura? ¿Dónde están aquellos que no reconocen cobertura? Si lo primerito que se da cuenta los que caen es que están desnudos, porque había una cobertura. Vaya, y de ahí hay un grupo de gente en el cuerpo de Cristo que no reconoce cobertura. Esos les van a dar vestiduras, van a ser almas desnudas que van a estar debajo del altar y hasta que estén muertos les van a dar vestiduras. Pero de ahí hay otro grupo que sí sabe que hay cobertura, pero creen en su propia cobertura. Y ese grupo es
que aparece en Génesis 3:7, porque dice que ellos, Adán y Eva, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice que ellos solitos agarraron hojas de higuera. Usted lo puede ver ahí. Dice entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No sé si lo puede ver ahí el pasaje. Entonces cosieron hojas de higuera ellos mismos. Y ellos mismos se hicieron su propia vestidura. Entonces hay gente que no reconoce cobertura, están desnudos. Pero de ahí hay otros que sí saben que hay cobertura, pero es su propia cobertura. Ellos mismos se cosen con hojas de higuera sus propios delantales. Ellos mismos se cubren. Es figura, hermano, de esta iglesia que aparece aquí en Isaías capítulo 4 versículo 1. Mire lo que dice la escritura: echarán mano de un hombre 7 mujeres. Detengámonos ahí. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. ¿Quién es el hombre? Jesús. ¿Quiénes son 7 mujeres? Las 7 iglesias. 7 iglesias van a echar mano de un hombre. ¿Y qué le van a decir? Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan. En otras palabras, vamos a agarrar la palabra como nos guste, conforme a nuestro conocimiento, conforme a nuestro intelecto, conforme a lo que se nos acomoda a nosotros. Vamos a comer nuestro propio pan. De ahí dice: nos vestiremos de nuestras propias ropas. O sea, ¿sabes qué, Señor Jesús? Permítenos llamarnos cristianos. Solamente queremos llevar tu nombre. Quita nuestra vergüenza. Entonces hay gente que le dice a Dios: permítenos permítenos tu nombre, ser cristianos. Pero nuestro propio nuestro propio pan lo vamos a servir y comer nosotros. Y nos vamos a cubrir con nuestra propia cobertura. Tu pan y tu cobertura, dásela a la que quiera, pero nosotros vamos a tener nuestra. Así hay gente. Entonces, las hojas de higuera representan mi propia cobertura, pero esa no está aprobada por Dios. Entonces Dios no les autorizó esa vestidura. Ellos se hicieron delantales con hojas de higuera. Y miren lo que hizo Dios. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y él los vistió. En otras palabras, iglesia de Cristo, te quiere restaurar, no te cubras con tu propio manto. Deja que Dios te vista, deja que Dios te cubra, deja que Dios ponga esa túnica sobre ti. Porque ¿sabe qué es lo que veo yo acá? Cuando Dios cuando Dios cubre a alguien, es porque lo está restaurando. Cuando Dios empieza una restauración, envía una cobertura. Y cuando el diablo, que Jehová lo reprenda, quiere destruir a alguien, lo desnuda. Cuando Dios quiere restaurar, cubre. Cuando el diablo quiere destruir, desnuda. ¿Cómo somos como iglesia? Somos una iglesia de restauración. Somos una iglesia, hermano, que como dice Isaías 58, cubre al desnudo. ¿O no será más bien que somos una iglesia que en lugar de cubrir para restaurar, desnudamos para destruir? ¿Cómo nos comportamos allá afuera con los hermanos que ya no vienen a la iglesia por vergüenza de que cometieron un pecado? Usted sabía que hay gente que se fue de la iglesia no porque quería irse, sino por la vergüenza y la acusación. Porque la Biblia dice que hay 3 pasos. La Biblia dice: ¿quién nos acusará? ¿Quién nos separará? De ahí viene la destrucción.
Acusación, separación y destrucción. Entonces hay gente que el diablo la acusó, pecó, manchó sus vestiduras, se quedó desnudo, se fue de la iglesia por vergüenza, por el qué dirán, y se topan a un hermano de la iglesia de Cristo, Peniel, allá afuera, y el hermano ni siquiera los saluda, les pasa de largo. ¿Qué somos? ¿Una iglesia de restauración o una iglesia que destruye? Porque el que restaura cubre al desnudo, pero el que quiere destruirlo desnuda. No, ya vio lo que hizo. Fulano de tal cometió adulterio, fulana de tal hizo esto, aquella persona. ¿Sabe qué es lo que le digo? Y yo siempre lo he dicho y lo he visto, por eso lo he dicho, hermano. Por eso digo que estoy en contra de ese dicho que dice el que está limpio ni jabón necesita. Estoy total y rotundamente en contra de eso, porque la Biblia dice que los espirituales restauren con espíritu de mansedumbre, pensando que ellos podrían estar en ese lugar mañana. No somos lo suficientemente santos para que no nos llegue una tentación, hermano. Así que ¿cómo somos? ¿Una iglesia que cubre, restaura, o somos una iglesia que destruye, desnudando? ¿Qué hacía Jezabel en Apocalipsis? Dice que desnudaba y seducía a los siervos. Y había una mujer, no me recuerdo, creo que a Tabita se llamaba, una que resucitó el apóstol Pedro. Dice que ella hacía túnicas para los santos, hermano. Como quisiera que la iglesia fuera como ella, que en lugar de tirar al que ya está tirado, lo levantemos, lo cubramos y le digamos: te vas a restaurar. No le estoy diciendo que lo vamos a subir al altar, no le estoy diciendo que lo vamos a poner a servir. Si no se restaura, que no sirva, pero sí que venga de nuevo a la iglesia, que se le abrace, que se le cubra, que se le reciba, que se le dé espacio para que se restaure. Allá afuera, cuando a usted lo miren, hermano, ¿sabe cómo le van a pesar su santidad? ¿Sabe cómo le van a pesar su amor? Viendo cómo es con las personas que se han ido de la iglesia. Cuando yo me topo con alguien allá afuera, ya no está en la iglesia, yo le hablo: hermano, le digo, ¿cómo está? Qué bueno verlo, qué bueno saludarlo. La gente podría pensar que yo hasta le iba a tirar el pelo. De ninguna manera. Mi Cristo no es así. Mi Señor Jesucristo no es así. Mi Señor es como el buen samaritano de la parábola, que pasó el religioso, que pasó el fariseo, que pasó, hermano, la religión, y ni siquiera volteó a ver a aquel que estaba tirado. Mi Señor Jesucristo es como el samaritano que tenía vino y que tenía aceite y que limpió y vendó las heridas. Así tenemos que ser, hermano, en este tiempo. Cuando Dios quiere restaurar, cubre, y cuando el enemigo quiere destruir, desnuda. No permitamos que venga alguien que desnude, como un Absalón, figura del anticristo. Desnudó las doncellas de David, figura de Jesús. Las doncellas son la iglesia. El Absalón vino, agarró las doncellas, las subió, las exhibió, las desnudó. Eso hace el espíritu del anticristo para que nadie se restaure. Va a exhibir el pecado de la gente. Mire este versículo, Job 26:6. Este versículo tremendo, hermano. Mire cómo lo dice esta versión de la Reina Valera. Dice: el sepulcro es descubierto delante de él. Pero mire lo que está en amarillo: y el infierno no tiene cobertura. Qué tremendo no tener cobertura en el alma. El infierno no tiene cobertura. La Biblia habla de el infierno o el Hades en Mateo 16, y dice: las puertas del Hades
no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿cómo no van a prevalecer? El Hades, el infierno, no tiene cobertura. ¿Por qué no va a prevalecer? Porque la iglesia sí tiene cobertura. Entonces el infierno y la iglesia se van a enfrentar, pero como la iglesia está cubierta y el infierno no tiene cobertura, entonces el infierno no va a prevalecer. También la Biblia habla en Apocalipsis acerca del Hades y del infierno. Son un lugar, pero también son una potestad que promueve no a la cobertura. Hermano, es bien delicado lo que le voy a decir ahorita, bien delicado, y no quiero que lo generalicen mal. Con temor y temblor y con mucha susceptibilidad lo estoy diciendo. Pero yo conozco un caso de un pastor que estuvo asistiendo a dos personas que tenían COVID. Una de las personas se congregaba en la iglesia de ese pastor y la otra no se congregaba en ningún lugar. Había aceptado a Cristo, se bautizó, pero no quería congregarse. Pero la otra persona sí se congregaba. Entonces el pastor estuvo ayudándolo a los dos. Ambos se pusieron graves. Pero en una ocasión que le llamaron al pastor, le dijeron: mire, pastor, el pastor le preguntó dónde se congregaba esa persona, y entonces la persona le dice: mire, pastor, nunca quiso congregarse, nunca quiso pertenecer. Estaba muy grave. Viene el pastor, oró por esa persona, oró por los dos, pero resulta ser que solo uno de los dos quedó vivo, y era el que tenía cobertura, era el que tenía una congregación donde asistir. El otro pasó a la presencia. Fue salvo, sí fue salvo, pero tiene que esperar las vestiduras después del quinto sello. Mire qué tremendo eso, hermano. Entonces yo conocí ese caso de ese pastor, me lo comentó, y yo se lo vengo a decir: a usted no lo va a tocar, hermano. Cuídese ahorita con esta plaga, cuídese. Bendito Dios, con temor y temblor lo digo, hasta hoy no hay ni una baja en esta congregación. Sígase cuidando, porque puede ser que haya una. Si usted es negligente, puede ser que haya una baja, pero ahí ya es por rebeldía. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Les voy a traer un video donde el Señor me dio una profecía. No sabíamos lo que iba a pasar en el 2020, y a mí el Señor me dio una profecía, y yo les dije, incluso el Señor les dice, así fue la profecía, ahí la tengo guardada, se la voy a pasar en una oportunidad. Les dice: así dice el Señor, nos vemos a finales del 2020. No sé cómo, pero nos vemos a finales del 2020. Esa fue la profecía que yo di a finales del 2019, antes de que empezara el 2020. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado, y ya no solo terminamos el 2020, sino que seguimos al 2021, y vamos a seguir hasta que Cristo venga. Amén. Pero el infierno no tiene cobertura. Qué grueso esto. Ahora mire pues, 5 personajes connotados en la Biblia desnudos. 5 connotados. Qué casualidad, yo solo 5 me encontré que la Biblia dice que estaban desnudos. Mire el primero, Adán, Génesis 3:10. ¿Por qué perdió la cobertura Adán? La cobertura era de luz. ¿Por qué la perdió? Por desobediencia, por la serpiente, por no tener en orden el matrimonio. Porque la mujer oyó la voz de la serpiente y Adán no cuidó. La mujer dejó de oír a Adán y le prestó oídos a la serpiente. Perdió la cobertura. Mire el segundo, Noé, Génesis 9:21. Dice que plantó una vid, se embriagó con el fruto de la vid después del reinicio, hermano. Imagínense, Dios lo había salvado. Planta, cultiva la vid, dice que bebe del fruto, se embriaga, y cuando se embriaga se quita la cobertura. En otras palabras,
lo que yo le tengo que decir es lo que la Biblia dice: estad sobrios, porque no sabéis cuándo el Señor viene. Estad sobrios. Sobrios es la antítesis, es el antónimo de embriaguez. Entonces, aquellos que están embriagados están dormidos, no están conscientes del tiempo actual, que es peligroso. Entonces se quitan la cobertura. Mire el tercero, Saúl. Saúl perdió la cobertura profética del profeta Samuel, y dice que estaba Samuel cubriendo a David en una atmósfera profética, y entra Saúl a la atmósfera profética y dice que se quitó la cobertura. Y eso fue un acto profético. Prácticamente le dijo: Samuel, me quito tu cobertura. Y dice que empezó a profetizar. ¿Por qué? Desde ese día Dios le dejó de hablar, porque perdió la cobertura. Una de las cosas que pasan es que Dios deja de hablar, y entonces viene la adivinación. Cuando no hay cobertura, viene adivinación, un espíritu de adivinación. Mire el 4, Aarón. Números 20-26 dice que cuando Aarón, Dios le dijo que iba a morir, Dios le dijo a Moisés: sube a Aarón al monte y quítale la ropa sacerdotal, déjalo desnudo porque se va a morir, y viste a su hijo con esa vestidura sacerdotal. Hermano, esa fue una vergüenza que pasó a Aarón. ¿Sabe por qué pasó esa vergüenza a Aarón? Porque resulta ser que María o Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón hablaron contra la mujer de Moisés por ser morena. Juzgaron a la esposa del ministro. Y entonces dice, de ahí se fueron más allá. ¿Acaso solo por Moisés habla Dios? ¿No somos profetas nosotros también? Dijo Aarón y María. Y entonces Dios escuchó, y Dios los llamó a los tres y les dijo: vengan para acá. Habéis hablado de mi siervo Moisés. Si yo levanto un profeta, le hablo por sueños y por visiones, y le hablo en figuras, le dijo Dios, pero no así a mi siervo Moisés. A mi siervo Moisés es un profeta típico. A él le hablo cara a cara, a ustedes no. Qué tremendo Dios, hermano. Y entonces vemos ahí que de ahí dice que le cayó lepra a Miriam, pero a Aarón no le pasó nada. De ahí vemos, hermano, no sé si fue antes o después, que Aarón, cuando Moisés sube al monte 40 días y 40 noches, Aarón hace un becerro de oro. ¿Y cómo castiga a Dios a Aarón? No le hizo nada. Entonces Aarón tenía cuentas pendientes. ¿Y dónde se las cobró Dios? Le dijo Moisés: sube al monte a Aarón, desnúdalo enfrente de todos. Lo voy a matar, se va a morir. Entonces, cuando alguien tiene cuentas pendientes, por eso es mejor que nos la cobren. Y es bueno, hermano, venir a la Santa Cena, ponernos a cuentas. Para eso es la mesa del Señor, para ponernos a cuenta y decirle: Señor, hice esto, me pongo a cuentas, me expongo, tú sabrás qué hacer conmigo. Si me vas a disciplinar, hazlo, y si tienes misericordia de mí, hazlo, Señor. Pero ahí Dios va a decidir. Pero Aarón no hizo eso. Aarón dijo: oh, le cayó lepra a Miriam, pobrecita, a mí no me hicieron nada porque soy sacerdote. No, al final de su carrera paró desnudo. Mira el quinto, la iglesia de la Odisea. Hermano, esta iglesia, hermano, qué desgracia. Esta iglesia de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, de las 7 iglesias, es la que se queda. Filadelfia se va, la Odisea se queda. Y entonces la Odisea dice: yo soy rico, no tengo necesidad. Hermano, ni del amado tenía necesidad.
soy rico, no tengo necesidad, tengo esto, tengo el otro. Y entonces viene Dios y le dice: compra colirio, porque estás ciega, no te has dado cuenta que eres una miserable, pobre, ciega, desnuda. Y le dice 5 cosas: desventurada, creo que le dice. No te has dado cuenta, estás desnuda, eres pobre, ciega, desnuda y desventurada, miserable. Así le dice Dios a esta iglesia. Estaba desnuda. Entonces vemos que estos 5 personajes que aparecen acá carecían de una cobertura en su alma. Cada personaje refleja un ministerio. No reconocían la cobertura apostólica, no reconocían la cobertura de un profeta, no reconocían la cobertura de un evangelista, no reconocían la cobertura pastoral y no reconocían la cobertura de un maestro. 5 desnudos en la Biblia. El apóstol cubre con una cobertura angelical, que tiene un respaldo angelical. Cuando el profeta cubre con una atmósfera profética, como lo hizo Samuel. Cuando un evangelista cubre con la sangre de Cristo. Cuando un pastor cubre con pieles, con los aperos del pastor. Y cuando un maestro cubre con la palabra, la iglesia. Continuemos acá. Ezequiel 16:4. Aquí hablando de la iglesia. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No tenías cobertura. Cuando naciste no tenías cobertura. Pero mire acá, Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Iglesia de Cristo que me estás escuchando, el Señor antes del arrebatamiento trae tiempo de amores. Viene un tiempo de amores para la iglesia. Viene tiempo de amores. ¿Qué pasa cuando viene un tiempo de amores? Mire, después del tiempo de amores, cuando está en el tiempo de amores, dice: extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová, y fuiste mía. Dios te va a dar tiempo de amores al extender un manto sobre ti. Cuando es tiempo de amores, Dios cubre a su iglesia. Yo quiero terminar con este versículo que aparece aquí en Isaías 51:16. Mire lo que dice este versículo. Dice: en tu boca he puesto mis palabras, y la sombra de mi mano, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Pero me llamó la atención que dice: ¿cómo te cubrí? Con la sombra de mi mano. La cobertura del alma, ¿sabe cuál es? La sombra de la mano de Dios. Los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo quiero orar por usted. 5 ministerios. Es necesario que la iglesia esté cubierta en este tiempo, hermano. Es necesario, es tan importante tener cobertura. No se trata, porque hay mucha malinterpretación de lo que es la cobertura. Tanto, óigame bien lo que le voy a decir. Yo voy a ser muy sincero con usted. Hay una mala interpretación de lo que es la cobertura. Tanto la iglesia como los ministros. La iglesia no sabe qué es la cobertura, y los ministros que la dan no saben qué es la cobertura. Unos ministros piensan que cobertura es llamar a la iglesia y decirle:
hágame esto, pinte aquí, pinte allá. La gente está trabajando y uno y el ministro, tenés que dejar todo ahí porque si no, no estás bajo cobertura. Eso no es cobertura. Cobertura no es eso. Perdóneme lo que le voy a decir. Puede ser que haya un pastor que me esté escuchando, o tal vez yo no he entendido, no se me ha revelado, pero yo creo que estoy en lo correcto. Pero cobertura no es aprovecharse del pueblo. Si hay un pastor que me está escuchando, cobertura no es aprovecharse del pueblo. Cobertura no es que la gente haga lo que uno quiere, sino cobertura es que la gente haga lo que Dios quiere. Nosotros solo somos un canal que le transmitimos la voluntad de Dios a la gente. Por eso la Biblia dice que la boca del sacerdote tiene que estar llena de sabiduría. No imponer mis creencias, no imponer mi forma de ser, no imponer lo que yo soy. No. Eso no es cobertura. Cobertura es imponer a Cristo. Y entonces ahí sí va a estar cubierta la iglesia. Y la iglesia tiene que someterse. Porque si hay un ministro que tiene revelación, y si hay un ministro que Dios le habla, la iglesia tiene que someterse. Yo conozco casos, hermano, tremendos que la gente no ha reconocido cobertura. El ministro le ha dicho: el Señor me mostró que te tienes que salir de tu casa donde vives. Ese fue un caso aquí en la iglesia. El ministro le dijo a una familia, con respeto lo digo, ¿verdad? No le estoy contando quiénes son. Pero el ministro le dijo a la familia: dice el Señor que se tienen que salir de esa casa. No era lo que el ministro quería, sino que Dios le había hablado, había revelación. La familia no hizo caso y casi pierden a un hijo por vivir en ese lugar. Y además Dios los quería bendecir con otro lugar. Cuando hay una cobertura y te dice algo, tú tienes que confiar que es Dios. Y el ministro tiene que estar seguro que es Dios y no su propia voluntad. Yo quiero orar por todos nosotros que me están viendo, por los que me están sintonizando. Y si alguien quiere cobertura en su alma, solo levante su mano y dígale: Señor, cúbreme, envía a tus siervos a que me cubran. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por tu pueblo. Yo vengo orando por tu iglesia. Nos ha tocado vivir estos tiempos que tu palabra dice que son peligrosos. Pero yo te pido, Señor, que extiendas una túnica, un manto ministerial, que extiendas una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial sobre todas las almas. Y si hay alguien que ha ensuciado sus vestiduras, si las hemos ensuciado, Señor, límpianosla. Danos la sangre del cordero, danos el fruto de la vid, como Judá que lavaba su manto con la sangre de las uvas. Limpia nuestro manto, limpia nuestra cobertura, Señor. Restaura nuestra alma. Y oro por aquellos, Señor amado, que son de esta iglesia, que andan afuera desnudos. Envíales ese manto para que se puedan restaurar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y muchas bendiciones.